Nathan es el hijo adulto de Lorena. Intentó tomar el control de un edificio de departamentos valioso que originalmente pertenecía a su madre. Usó documentos falsos para obtener préstamos y poder, pensando que Lorena era demasiado mayor o débil para detenerlo. Pero Lorena, con calma y estrategia, recuperó la propiedad del edificio, usando herramientas legales, escrituras antiguas, sociedades anónimas y inversiones olvidadas. En la escena clave, Nathan llega con una carpeta, creyendo que tiene una última jugada para controlar la situación. Lorena no se inmuta, hojea los papeles y revela que él ya no tiene poder alguno. Ni siquiera su nombre aparece en los documentos. Los inquilinos que Nathan y su socio intentaron desalojar ahora aplauden a Lorena, la mujer en quien confían. Claro, antes de meternos en esta historia loca, hazme un favor. Suscríbete y dinos desde dónde nos ves. Cuando alguien te llama reliquia, suele decirlo a tus espaldas, no en la mesa de una cena familiar, ni con una copa de vino en mano. Lorena Guzmán no se inmutó, solo dobló su servilleta despacio, una vez, y la colocó en su regazo. Su sonrisa era practicada, cortés e imposible de descifrar, como porcelana guardada en un estante, sin una sola grieta. Al otro lado de la larga mesa de roble, en el comedor moderno de su hijo Nathan, Carlos se recostó en su silla, con la arrogancia de alguien acostumbrado a escuchar su propia voz. No quiero ofender, añadió con una risita. Pero tu mamá es como, no sé, una reliquia de otra época. Todavía usa libretas de papel y plumas fuente, ¿verdad? Se giró hacia los demás, como esperando aplausos. Algunos invitados dieron risitas tímidas, de esas que das para no tomar partido. Un colega de Nathan tomó un sorbo largo de vino tinto para evitar el contacto visual. Lorena no miró a Carlos, miró a Nathan. Él no la defendió, solo ajustó el cuello de su camisa y cambió de tema. La cena continuó así, bien servida, mal temperada. Tamales pasaron, risas resonaron, y Lorena estaba allí, un fantasma al borde de la vida curada de su hijo, desde la isla de cocina impecable hasta el arte minimalista. Nada en esa casa la recordaba, ni las recetas que le enseñó, ni los manteles de encaje que tejió para el primer departamento que compartió con Amanda, ni siquiera una foto de su padre. Pero lo que más dolía era el edificio. Nathan ahora administraba el complejo de departamentos que Lorena compró con su difunto esposo en 1986, cuando aún revisaban la plomería ellos mismos y conocían el nombre de cada inquilino. La escritura se transfirió a una sociedad de Nathan por eficiencia. Él dijo que Lorena estuvo de acuerdo en ese momento, tras la muerte de Jaime. Todo parecía demasiado para sostener sola mientras Carlos servía más vino. Lorena captó fragmentos de una charla a 2 asientos de distancia, pensando en demoler el ala trasera, remodelarla. Hacerla upscale, dijo Carlos. Traer inquilinos de verdad, ¿sabes? Gente que importa ahora. Lorena miró el pozole en su plato, intacto. No estaba segura si era hambre o la historia lo que le revolvía el estómago. Más tarde, recogieron los abrigos. Los invitados se fueron. El comedor resonaba con el suave tintineo de los platos y risas lejanas desde la sala. Lorena se levantó, alisó su blusa y murmuró, «Ya me voy». «Está bien». Nathan preguntó, alzando la vista de su celular, «Ha sido un día largo. Te pido un Uber. ¿Puedo caminar?» Él no insistió. El aire afuera era fresco y cortante, el frío de noviembre, que hace que cada aliento se sienta ganado. Lorena caminó despacio, sus tacones resonando en las losas disparejas, su abrigo bien ceñido en la cintura. No lloró, no repasó el insulto, solo llegó a casa, encendió la lámpara del vestíbulo y cruzó la sala, con la gracia deliberada de una mujer que enseñó oratoria. Y superó a cada hombre que le dijo que sonriera más. Abrió el closet del pasillo y buscó la caja fuerte. Tras una fila de suéteres sellados al vacío, la llave estaba en una cadena de plata en el forro de su bolso. 10 minutos después, estaba en su banco local. El cajero apenas levantó la vista cuando firmó el registro.
y desapareció en la bóveda. Cuando la caja de seguridad se deslizó hacia ella, Lorena la abrió con el mismo cuidado que reservaba para las cartas de amor y las hojas de contabilidad. Dentro había una carpeta manila. La sacó. Cerró la tapa y susurró al vacío. Veamos qué dejó la vieja era. Abrió la pestaña. Decía, activos de la vieja era. El pasado no se desvanece. Espera en columnas. Libros contables y registros de tierras, como un fantasma con papeles. Lorena se sentó a su mesa, con la carpeta abierta frente a ella. Documentos amarillentos, temblando ligeramente por la brisa de una ventana entreabierta. El olor a tinta, polvo y encuadernaciones de cuero, añejo, flotaba en el aire. Una taza humeante de té de manzanilla se enfriaba a su lado. Cada página que pasaba susurraba algo. Dividendos recibidos. Notas hipotecarias saldadas. Ventas marcadas en tinta nítida. De máquina de escribir. Allí estaba su firma, una y otra vez. En la esquina de formularios olvidados por todos. Menos por el tiempo. Entonces lo encontró. Una hoja doblada, el nombre de la sociedad en letras azules, Guzmán Holdings, Incorporada. Su nombre, Lorena M. Guzmán, socia gerente. Impreso, justo debajo. Lo miró por un largo momento. No había visto ese nombre en más de 20 años. Era uno de los vehículos legales que ella y su difunto esposo crearon en los 90, principalmente para protección fiscal, usado para propiedades y regalías. De un breve trabajo de Jaime, asesorando firmas manufactureras, no la habían disuelto, solo congelado, y seguía legalmente activa. A la mañana siguiente, entró a la oficina del notario, un espacio pequeño sin ventanas, entre un contador y un cerrajero. Olía a tóner y pegamento de alfombra vieja. La mujer tras el mostrador apenas levantó la vista. Necesito reactivar esta entidad, dijo Lorena, deslizando los papeles. La notaria los miró y alzó una ceja. Esto es antiguo. ¿Estás segura? Lorena sonrió levemente, muy segura, con 2 firmas. Un nuevo sello y $28. Guzmán Holdings despertó de nuevo, de vuelta en su departamento. Abrió la página web del nuevo proyecto de Nathan y Carlos. Elegante, fría, autocomplaciente. Su empresa se llamaba Desarrollos Nueva Línea y las palabras revitalizando espacios urbanos para una nueva generación flotaban en la pantalla en texto blanco sobre imágenes aéreas de barrios emergentes. Tras 3 clics, encontró los permisos, números de lotes, designaciones de unidades, cronogramas de fases, incluso una fecha proyectada para desalojo. Pero entonces lo notó, parcela 1 y etc. Era el ala sur, la parte más antigua del edificio, la que Jaime siempre llamó nuestra. Fue al archivador y encontró la escritura original. Allí estaba, en tipografía clara. Propiedad Guzmán Holdings. 50% compartido. Cláusula de firma requerida para venta o transferencia. Contuvo el aliento, pero no jadeó. Solo lo leyó de nuevo. Más despacio. Habían construido su proyecto en terreno robado sin darse cuenta. Lorena tomó su teléfono y llamó a Daniela. Daniela Levine, su amiga y exasesora legal por años. Inteligente, discreta. Aún trabajaba a medio tiempo para amigos, que no desperdiciaban su tiempo. Cuando Lorena llegó con la carpeta, Daniela la abrió lentamente, escaneando la escritura, la reactivación de la sociedad, los permisos de desarrollo. 5 minutos después, se recostó y dijo, Lorena, creo que no saben lo que aún posees. Lorena no parpadeó. Eso es en lo que cuento. Daniela tocó el papel, pensativa. No querrás alertarlos aún. No lo haré. Pero no dejaré que tomen un ladrillo más, sin saber quién puso la primera piedra. Esa noche, Lorena se sentó en su escritorio y abrió un cuaderno nuevo. En la primera página, escribió una palabra en mayúsculas, inquilinos. Empezaría allí, 1 por 1, antes de que llegaran las excavadoras.
Por la historia, se aseguraría de que supieran quién aún tenía las llaves. Los hombres modernos construyen torres de cristal, olvidando que algunas mujeres poseen la tierra debajo. Lorena estaba en las sombras, fuera del alcance de las luces del patio, donde las sombras no hacían preguntas. A su alrededor, el espacio familiar se había transformado en un escaparate de ambición. Luces blancas colgaban sobre mesas de cóctel. Música suave de jazz salía de un altavoz rentado. Un bar improvisado servía tragos caros a una multitud de sonrisas pulidas y trajes a medida. En el centro estaba Carlos, su saco deportivo demasiado llamativo para la ocasión y su risa lo bastante alta para exigir atención. Sostenía un vaso con algo ambarino y teatral, mientras hablaba más a un círculo de inversionistas ansiosos. «Está al azul», dijo, señalando con su vaso. «Será la joya de la corona. Todo será renovado. Materiales modernos. Amenidades de lujo. Mejoras para inquilinos. Este lugar tiene buenos cimientos, seguro, pero necesita sangre nueva». Algunos asintieron. Risas siguieron. Pequeñas y artificiales, de esas que flotan sobre la incomodidad. Lorena lo observaba desde lejos, sin decir nada. Conocía este edificio mejor que cualquiera. Aún veía el contorno del viejo jardín de rosas, donde ahora estaban tomando licor. Nathan estaba a un lado, hablando con una bloguera inmobiliaria que tenía la mitad de su edad y ya estaba desconectada. Lorena captó el final de su frase, al pasar lo bastante cerca para escuchar. «Mi mamá es demasiado sentimental para entender bienes raíces», decía. «Aún usa libretas y escrituras en papel, como si pensara que la nostalgia paga la renta». La bloguera ofreció una sonrisa débil. Nathan soltó una risita, sin notar la sombra que se detuvo tras la columna. Lorena no lo interrumpió. Siguió caminando. El edificio aún olía a sí mismo. Yeso, alfombra vieja y algo cálido dejado atrás. Por las generaciones que lo llamaron hogar, la escalera no se había renovado en décadas, lo que significaba sin cámaras de seguridad ni ascensores rotos. Lorena se movió piso por piso, un cuaderno bajo el brazo, avanzando silenciosamente por los pasillos. En la unidad 13, un niño abrió la puerta, la miró. Con ojos grandes. «¿Es usted la señora Lorena?», preguntó, descalzo, en pijama de Pokémon. Ella sonrió. «Sí, gracias por el pan de elote el mes pasado», dijo. «Mi mamá dice que le ayudó con el turno doble». Lorena tocó su hombro suavemente y pidió saludar a su madre. Estaba dormida. Así que el niño se despidió, prometiendo contarle. Ella anotó junto a 13, madre soltera, turnos nocturnos, 2 hijos, respetuosos, inquilina de largo plazo, unidad por unidad. Recorrió el edificio, hablando suavemente donde podía, escuchando más de lo que hablaba. La gente la recordaba. Más importante aún, confiaban en ella. Y lo que oyó la heló, la renta había subido casi un 15% en menos de un año. Las solicitudes de mantenimiento se ignoraban. A los inquilinos les decían que no renovarían contratos. Solo frases vagas como transición, planificación y alineación de desarrollo. Lorena marcó cada historia, cada preocupación, cada detalle que importaría después. Al llegar a la unidad 4B, se detuvo antes de tocar. Conocía a la pareja dentro. Marisol y Jorge vivían allí desde 1982. Sus fotos de boda aún colgaban junto a la puerta, tras la mirilla. Marisol abrió con un vestido de casa y el mismo relicario dorado que Lorena recordaba de los convivios de la iglesia hace 30 años. «Nos piden que nos vayamos», dijo Marisol en voz baja, invitándola a pasar. «Nuestra unidad fue marcada para reestructuración temprana. Nos ofrecieron un bono por desocupar en 30 días. Jorge le dio a Lorena la carta. Estaba impresa en papel grueso, con el logo de Nueva Línea grabado en la parte superior. El texto era vago, pero el mensaje claro. Dijeron que si firmábamos un acuerdo, nos darían 2 meses de renta y sin problemas», añadió Jorge. Lorena abrió su cuaderno. «No firmen nada aún», dijo.
calma pero firme. Se quedó el tiempo suficiente para tomar té y escuchar sus temores. Antes de irse abrazó a Marisol y miró a Jorge a los ojos. «Lo prometo», dijo. «No son invisibles para mí». Subió el último tramo a su propia unidad, el cuaderno ahora medio lleno de nombres y notas. El pasillo estaba silencioso, pero el aire se sentía diferente. Cargado, algo la esperaba en la puerta. Era un sobre pegado en el centro de su unidad, papel grueso. Mismo logo. Lo despegó lentamente y leyó la primera línea en voz alta. Notificación de revisión de arrendamiento. Unidad 2A, Guzmán. Sus dedos apretaron el papel. Pero no lo rompió. Entró. Encendió la luz del pasillo y añadió una nota final a su cuaderno. «Ahora también vienen por mí. La voz de una mujer puede ser suave, pero sus papeles rugen». Lorena entró al registro municipal pasadas las 9 de la mañana. Su abrigo gris abrochado, una carpeta de cuero bajo el brazo. El vestíbulo olía a toner, alfombra vieja y café rancio. Una luz fluorescente parpadeaba. Caminó con la postura de alguien que pasó su vida, de pie frente a pizarrones y juntas presupuestales, calma, compuesta, con precisión silenciosa en el mostrador. Un joven empleado de unos 24 años. Con sudadera bajo su placa, levantó la vista de su celular sin mover el cuello. «¿En qué ayudo?» Lorena abrió su carpeta y sacó 3 carpetas manila, marcadas con tinta azul. Años. 86 a 1992. Escrituras originales y tenencias conjuntas. Vengo a pedir confirmación de registros de la parcela 17. Parcela C, registrada bajo Guzmán Holdings Incorporada. El empleado parpadeó. El viejo edificio de departamentos en Shelburne. Ella asintió. Ala Sur, el río. Eso se incluyó en un trato de desarrollo el año pasado. Creo que ahora es de nueva línea. Lorena no se inmutó. Por eso vengo a disputarlo. Las cejas del empleado se arquearon con un dejo de diversión en la cara, señora. La mayoría de esos registros antiguos ya son digitales. Ya no es algo que la gente dispute. Ella deslizó las carpetas hacia él, abriendo una a la escritura notariada con su nombre, en tinta clara. Lorena M. Guzmán, socia gerente. 50% de propiedad. El sello municipal aún brillaba en la esquina, ligeramente elevado, tras décadas de preservación. El empleado lo miró. Luego a ella. Un momento. «Por favor», desapareció en la oficina trasera sin decir más. 15 minutos después, salió un supervisor, mayor, más agudo, su traje más planchado. Sostenía la escritura con guantes, como algo frágil y potencialmente explosivo. «¿Ha tenido esto todo el tiempo?», preguntó, mirando entre Lorena y el documento. Nunca se transfirió ni se anuló. Su voz seguía firme. «Tengo todo el rastro en papel. Técnicamente», dijo el supervisor lentamente, «esta porción de la propiedad no puede alterarse sin una firma conjunta o compra total, ninguna de las cuales se ha presentado». Lorena dio un pequeño asentimiento satisfecho. «Entonces quiero presentar una orden». El supervisor alzó una ceja. «Para congelar los permisos actuales, para pausar cualquier demolición o desalojo ligado a la parcela C», aclaró. «Hasta que podamos aclarar qué más olvidaron leer al mediodía». La orden se había presentado. Un mensajero la entregaría por correo certificado al Departamento de Zonificación de la ciudad y a las oficinas de desarrollos Nueva Línea a las 3:42 de la tarde. Sonó el teléfono de Lorena. Era Nathan. Dejó que sonara 2 veces antes de contestar. «¿De verdad presentaste una orden contra mí?» Su voz era fina, tensa, casi incrédula. «¿Tienes idea de cómo me hace ver esto?» Lorena estaba en su mesa de cocina, la carpeta de documentos junto a una taza de té a medio tomar. «No lo hice por las apariencias. Estás saboteando todo por lo que hemos trabajado». ¿Espetó? «No», dijo ella en voz baja. «Tú intentas vender un futuro que nunca fue tuyo». Hubo un silencio. Luego, sin otra palabra, Nathan colgó.
Lorena no lo llamó de vuelta esa noche. Dispuso 37 sobres en su mesa, cada uno con el nombre de un inquilino del edificio, escrito en su letra, clara, deliberada. Como firmaba reportes escolares, como administradora, metió una carta en cada sobre. El contenido era directo, pero poderoso. Una notificación de que el permiso de demolición estaba pausado, que había acción legal en marcha y, crucialmente, según la carta original del edificio, los inquilinos tenían derecho a una cláusula de recompra. Si la propiedad mayoritaria era disputada, era una cláusula oscura, enterrada en lenguaje legal, pero les daba a los inquilinos algo que nadie más les había ofrecido: posición. Selló cada sobre a mano, sin estampillas. Los entregaría ella misma. El último lo deslizó en su funda. Estaba dirigido a Marisol y Jorge en la unidad 4B. En la parte superior de cada carta, impreso en negritas, estaba el título: Lo que no te contaron. Los hombres que hablan sobre las mujeres olvidan que algunas escribimos las actas. La sala de juntas olía a pulimento de madera, lavanda sintética y anticipación nerviosa. El ventanal enmarcaba el horizonte como una amenaza. El estilo característico de Nueva Línea. Lorena entró lentamente, sus tacones resonando contra el mármol. Las conversaciones se apagaron a media frase. Las cabezas se giraron. No la esperaban, no estaba invitada, pero sí permitida. Carlos, sentado a la cabecera de la mesa pulida, levantó la vista de sus notas y ofreció una media sonrisa sin calidez. Vaya, esto es inesperado. Vengo como accionista, dijo Lorena con simplicidad, quitándose los guantes dedo por dedo, antes de doblarlos y colocarlos junto a su carpeta de cuero. Carlos parpadeó, como si hubiera hablado en otro idioma. Lorena, esto es una sesión de planificación estratégica. El equipo legal maneja notificaciones de acciones. No es realmente está en su derecho, interrumpió una voz aguda desde el otro extremo. Era la abogada corporativa de Nueva Línea, una mujer de unos 40 que no había alzado la vista. Su parte nunca fue comprada ni absorbida. Su sociedad está activa y los documentos lo confirman. Tiene derecho a hablar y votar. La boca de Carlos tembló. Rió, pero sonó como estática. Está bien. Perfecto. Somos inclusivos. Lorena no respondió, solo abrió su carpeta. Sacó un documento de una página y lo puso frente a ella. Presento una moción, dijo, para revisar los permisos actuales y la titularidad de la parcela C. Carlos frunció el ceño. ¿Esto es necesario? La abogada levantó la vista. Es su derecho. La moción se registró. Las miradas se cruzaron y la sala se llenó de un silencio pesado. Lorena no se movió. Su calma era un arma. Había jugado este juego antes y sabía ganar. Los hombres subestiman a las mujeres, pero las mujeres guardan los recibos. Lorena volvió al edificio al atardecer. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Los niños jugaban en el patio, riendo, mientras las mamás charlaban bajo el roble. Ella caminó entre ellos, invisible, pero presente, sus pasos suaves contra el pavimento gastado. En la unidad 2B, una anciana la saludó. Gracias. Lorena, por no olvidarnos. Ella asintió. Nunca los olvidaría. De vuelta en su departamento, abrió su cuaderno y añadió más nombres, más historias. Cada inquilino era un ladrillo en su misión, proteger lo que ella y Jaime construyeron. El teléfono sonó. Era Daniela otra vez. Tenemos una audiencia en 2 semanas. Lorena cerró los ojos. Bien, prepara todo. Estaré lista. Colgó y miró por la ventana. El edificio estaba quieto, pero vivo, como un corazón latiendo bajo ladrillos. Ella no estaba sola. Tenía la verdad, y la verdad siempre encuentra su camino. Los días pasaron. Lorena trabajó en silencio, reuniendo más pruebas, más documentos. Habló con inquilinos. Escuchó sus miedos y les prometió que no los abandonarían. En el barrio, las noticias corrían rápido. La gente hablaba de la mujer que desafió a los poderosos. Lorena no buscaba fama, solo justicia, pero su historia comenzaba a resonar en las calles,
en las redes sociales, en los corazones de quienes creían en ella. Una noche, recibió un mensaje anónimo. Revisa el archivo de préstamos, decía. Lorena frunció el ceño, pero no dudó. Fue a su archivador. Sacó una carpeta vieja y encontró lo que cambiaría todo. Préstamos privados, bajo Guzmán Holdings, firmados solo por Nathan, sin su autorización. Su corazón dio un salto, pero no de miedo. Era la pieza final del rompecabezas. Lorena cerró la carpeta con un movimiento lento. El peso de la traición de Nathan era ahora tangible. No solo había intentado borrarla del edificio, sino que había usado su nombre para endeudarse. Ella no llamó a Daniela esa noche. En cambio, se sentó con una vela encendida y una foto vieja de ella y Jaime, de pie frente al edificio, sonriendo. Cuando los ladrillos aún olían a nuevo, la luz de la vela bailaba en la mesa y Lorena susurró: «Lo arreglaremos, como siempre lo hicimos». Juntos. Al día siguiente, se reunió con Daniela en una cafetería del centro. Olor a café tostado y pan dulce llenaba el aire. Lorena deslizó la carpeta de préstamos. Daniela leyó en silencio. Sus ojos se entrecerraron. «Esto es fraude», dijo finalmente. «Falsificación de documentos. Abuso de confianza. Podemos ir tras él». Lorena tomó un sorbo de atole. «No quiero destruirlo. Es mi hijo, pero no dejaré que destruya lo nuestro». Daniela asintió. «Entonces usemos esto para forzar la verdad, sin negociar». Prepararon una estrategia en una hora, una carta formal al banco, copia a la ciudad, exponiendo los préstamos no autorizados, y una solicitud para auditar los permisos. Lorena firmó cada página con mano firme, su firma, la misma de hace 30 años, aún clara, aún poderosa. Esa tarde, los documentos se enviaron. El banco respondió en 24 horas. Una investigación interna estaba en marcha. Nathan llamó esa noche, furioso. «¿Qué hiciste?». Mamá gritó: «El banco está congelando mis cuentas». Lorena respondió con calma: «No hice nada. Tú firmaste esos papeles». «No yo». Hubo un silencio, luego un clic. Nathan colgó. Pero ella sabía que el tiempo de las mentiras se acababa. Los inquilinos comenzaron a organizarse. Gracias a las cartas de Lorena, reuniones en el patio, bajo el roble, con café y empanadas compartidas. Hablaron de sus derechos, de su historia, de cómo el edificio era más que ladrillos. Era su hogar, su comunidad. Lorena los escuchó, tomó notas y prometió seguir peleando. Una noche, Marisol, de la unidad 4, le llevó un plato de mole casero como agradecimiento. Lorena lo aceptó con lágrimas que no dejó caer. La comunidad estaba con ella. Y eso bastaba. Carlos intentó contactarla días después. Un correo electrónico. Tono conciliador. «Podemos hablar. Resolver esto». Lorena no respondió. No necesitaba negociar. Tenía los documentos, la verdad y el apoyo de quienes vivían en el edificio. La audiencia municipal se acercaba. Lorena y Daniela repasaron cada detalle: escrituras, préstamos, cláusulas. Nada quedó al azar. La noche antes, Lorena no durmió. Se sentó en su sala, mirando fotos viejas. Jaime y ella en el Día de los Muertos, con ofrendas para los que ya no estaban. Sintió su presencia, su fuerza, y supo que no estaba sola. El día de la audiencia, Lorena llegó temprano, vestida con una blusa azul sencilla y un rebozo que Jaime le regaló. El salón estaba lleno. Inquilinos, vecinos, incluso reporteros locales. Nathan estaba allí, al fondo, con el rostro tenso, evitando su mirada. Carlos no apareció. Rumores decían que había dejado el proyecto. Lorena presentó su caso con calma, mostró las escrituras, los préstamos falsos, explicó la cláusula de recompra y cómo el edificio era un hogar, no un negocio para lucrar. Los inquilinos hablaron después. Historias de familias, de lucha, de cómo Lorena los había protegido. El consejo municipal escuchó en silencio. Al final, prometieron una decisión rápida.
Lorena salió del salón con la cabeza alta. Los inquilinos la rodearon. Agradecidos. Una niña le dio un dibujo, el edificio con un sol brillante encima. Lorena lo guardó en su bolso, como un tesoro. Un recordatorio de por qué estaba peleando. Nathan la siguió afuera, a solas. «Mamá, podemos arreglar esto», dijo. Su voz temblaba. No era una súplica, sino un intento de negociar. Lorena lo miró, sin rencor, pero sin ceder. «Ya no hay tratos. Tú elegiste tu camino». Nathan, él bajó la mirada, sin respuesta, y se alejó bajo el sol del mediodía. Lorena no lo siguió. No necesitaba. Su lugar estaba con el edificio, con la gente que confiaba en ella. Una semana después, llegó la decisión. El consejo votó a favor de Lorena. Los permisos de demolición fueron revocados y la cláusula de recompra activada. Los inquilinos podían quedarse y Lorena recuperó el control total. El edificio volvió a ser suyo. Como lo fue cuando Jaime vivía, la noticia corrió por el barrio. La gente celebró con música y comida, tamales, arepas y risas llenaron el patio. Lorena sonrió. Pero no se unió, prefirió quedarse en su departamento, mirando el roble desde su ventana, pensando en Jaime, en su legado. Pero la paz duró poco. Esa noche sonó el teléfono fijo. El número estaba bloqueado. Lorena dudó, pero contestó. «Nathan», dijo antes de que hablara. «Si no te retiras», dijo él, «te juro que haré público lo que sé». El silencio de Lorena fue inmediato. Nathan continuó. «Crees que proteges algo noble, pero hay más en los archivos de papá. Quieres que todo salga en la corte porque lo haré». La línea se cortó antes de que respondiera. Lorena se quedó en la oscuridad, el tono de marcado zumbando en su pecho. No sabía qué tenía Nathan, pero sabía una cosa con claridad. No estaba blufeando. Hay algo más duro que ser subestimada, ser traicionada por tu propio hijo. Lorena se sentó en el borde de su cama. La luz de su lámpara proyectaba sombras sobre la bandeja de cartas junto a ella. El silencio tras el mensaje de Nathan era más pesado que las palabras mismas. Su voz no tenía duda, solo amenaza. «Si no retiras tu solicitud, diré todo sobre el error del fideicomiso. Lo dejaste mal manejado por años». «Mamá, tengo los registros». El corazón de Lorena latió una vez, solo una. Luego se asentó en algo duro, más fuerte que el miedo. Claridad cruzó la sala hacia el archivador de cedro, abrió el segundo cajón y sacó una carpeta manila gastada, marcada. «Joto, Guzmán, auditoría y notas». Las páginas olían a tiempo y tinta. Las notas de su difunto esposo seguían intactas. Márgenes llenos de su letra firme. Una línea subrayada 2 veces en rojo, corregido en abril. Confirmado por segundo contador. Todo reconciliado. Conservar 20 males años. Fue un error administrativo. Un formulario obsoleto de una cuenta de inversión. Jaime quiso disolver, pero lo olvidó durante su tratamiento. Lorena lo encontró un mes después. Corrigió. Registró. No era un escándalo, ni un tropiezo, pero Nathan apostaba a que nadie lo sabría. Al amanecer, Lorena escribió la verdad, no en un comunicado, no por su abogada, sino con su voz. En un blog de WordPress que no había tocado en años, tituló la entrada: «Lo que mi hijo cree saber». No dramatizó, no se defendió, solo explicó cómo el duelo deja espacio al error, cómo lo corrigió y cómo su hijo se alejó. Luego se volvió transaccional, incluyó una página escaneada del archivo y terminó con «nadie es perfecto». Pero la transparencia no es debilidad, es la fuerza de decir: «Aquí está la verdad, aunque duela». Presionó publicar y fue a preparar un té de manzanilla. Al mediodía, el post tenía 70,000 vistas. Los comentarios llegaban de desconocidos, mujeres de su edad, profesionales jóvenes, exinquilinos, incluso estudiantes. Algunos solo escribieron gracias, otros compartieron historias de hijos alejados, parejas ingratas,
Traiciones legales. No vieron un escándalo. Vieron una sobreviviente. Daniela llamó por la tarde. Lorena, ganaste la opinión pública. Ella asintió. Ese no era izquierda al punto. Lo sé. Por eso funcionó. A mitad de semana, la narrativa cambió. Foros en línea hablaban de la ética, de borrar a los mayores. Organizaciones de derechos de inquilinos apoyaron a Lorena. 2 concejales compartieron su blog con la frase: la experiencia no es reliquia, es un recurso. Carlos entró en pánico. Al día siguiente, renunció a Nueva Línea. Su declaración citó diferencias creativas, pero Lorena sabía la verdad. Una fuente cercana al consejo filtró que con la presión y sin confianza en la legalidad, Carlos saltó del barco antes de que se hundiera. Lorena estaba en su sala mientras las noticias pasaban en la tele muda. El edificio estaba quieto tras sus ventanas, firme, esperando. Pero Nathan no llamó. Esa noche recibió un sobre sellado, deslizado bajo su puerta. Dentro, copias de solicitudes de préstamos privados de alto valor, bajo Guzmán Holdings. Como garantía, el edificio y las firmas solo de Nathan. Su aliento se detuvo. Él había fingido ser el único dueño. Todo encajó: el apuro por la reurbanización, negar su parte, los permisos rápidos, las amenazas. Nathan no construía un futuro, compraba tiempo. Y la cuenta llegaba. Lorena se hundió en su silla, la carpeta temblando en su regazo. Carlos pudo haber huido, pero su hijo aún estaba en el juego. Más desesperado. Cuando caen, buscan la mano, que pasaron años ignorando. Nathan no tocó a la puerta. Se quedó afuera de la puerta de Lorena por 10 segundos antes de abrirla. Con una palma temblorosa, la puerta mosquitera golpeó tras él, como marcando su llegada con un signo que ninguno había elegido. Lorena estaba en su mesa junto a la ventana, donde el sol de la mañana filtraba rayas sobre su cuaderno. No se movió. Él parecía más viejo que hace una semana, pálido, desgastado alrededor de los ojos, como si no hubiera dormido o lo hubiera hecho a ratos. Con culpa, no sabía a dónde más ir, dijo al fin, voz baja y cruda. Lorena no le ofreció asiento. «¿Sacaste préstamos?», dijo con calma, como si hablara del clima. «Préstamos privados, con documentos, que te nombran único dueño». Él asintió lento. Iba a pagarlos. Tan pronto lanzáramos la renovación, estaba a semanas. Y cuando congelaron los permisos, él tragó. Entré en pánico, no después. Antes, apostaste con algo que no era totalmente tuyo. Las manos de Nathan se cerraron en puños, pero sus hombros se hundieron. Nunca debías enterarte. Lorena ladeó la cabeza, ojos indescifrables. Nunca debí importar. No había enojo en su voz. Solo la frialdad de quien pasó el punto de furia y llegó a un lugar más frío. «Pudiste venir a mí», dijo. «Pudiste decir, mamá, estoy en problemas. Quizá te hubiera ayudado, pero asumiste. Mentiste. Falsificaste firmas. Contaste con mi silencio». La boca de Nathan se abrió, pero Lorena levantó la mano. «No más explicaciones. No más confesiones a medias». Él se quedó quieto, respirando corto, y preguntó, «¿Qué vas a hacer? Tienes 2 opciones», respondió, parándose lentamente. Espalda recta, su barbilla alzada como acero bajo piel suave. «Di la verdad al público, a los prestamistas, a la ciudad. Admite lo que hiciste, o sigo adelante con presentar cargos». Su rostro se torció. Confusión y disbelief. «¿Realmente me llevarías a la corte? A tu propio hijo no», dijo. «Tú te pusiste allí. Yo solo acepto la invitación». Él se giró. Miró por la ventana, su mandíbula apretada, una vena palpitando, y si no preguntó, voz amarga. «Si decido pelear». Lorena caminó al aparador junto a la chimenea. Tomó un sobre pequeño. Se lo dio. «¿Qué es esto?» «Documentación de la falsificación. Copias de cada archivo que alteraste
listas para presentar. Nathan lo miró, lo dejó en la mesa, como si quemara. Esto es la guerra. Ella asintió. Lo hiciste guerra. Él salió sin otra palabra, dejando la puerta abierta tras él al día siguiente. Lorena recibió una carta, entregada por mensajero, papel crema, en un sobre oficial. La leyó de pie. Notificación de acción civil. Demandante. Nathan Guzmán. Alegato daño emocional, reputacional. Presión indebida por un familiar. La acusación era vaga. Intencionalmente. Sin fechas. Sin números. Solo palabras para herir en público. Envió una copia por fax a Daniela. Sirvió una taza de té. Miró por la ventana. El viento movía el árbol de jacarandá. Su teléfono vibró. La voz de Daniela, cortante. Quiere ruido. Titulares. Lo aplastaremos. Pero no será silencioso. Lorena no respondió de inmediato. Caminó al pasillo. Abrió el closet. Sacó una caja de madera que no tocaba. Desde hacía meses. Dentro, envuelta, en un pañuelo de seda. Una foto, en blanco y negro. Ella y Jaime, frente al edificio, mucho antes, de inquilinos. De papeles, solo esperanza y ladrillos. La sostuvo con ambas manos. Empezamos esto juntos. Susurró. Puso la foto en su escritorio. Encendió su laptop. Abrió el archivo legal que Daniela preparó antes. Un respiro quedo. Una mirada enfocada. Hora de terminar lo que empezamos. Unos compran poder. Otros lo construyen. Y luego entran con la escritura en mano. La carta de la Oficina de Preservación llegó en un sobre simple, sin sellos, sin fanfarria. Solo tinta negra en una hoja blanca. Lorena la desdobló con manos firmes. Aunque su pulso latía, aprobado. Una palabra, pero cargaba el peso de la memoria, del ladrillo que Jaime puso a mano, de los inquilinos que hicieron hogares. El edificio, ahora protegido, no podía ser demolido ni dividido. Sin una audiencia, sin ella. Puso la carta sobre las otras. Mociones legales. Apoyo público. El blog que sumó miles de firmas. Tomó sus lentes de lectura y abrió un archivo más. La oferta final. Esta vez. El nombre no era Guzmán Holdings. Era Legado Guzmán. Reactivada, financiada y liderada por Lorena. Al mediodía. La oferta se presentó. Precio de mercado. Financiación limpia. Sin complicaciones. Una hoja, resumiendo su intención de comprar la propiedad entera. En 48 horas llegaron respuestas. 2 accionistas, ex socios de Nathan, inquietos, votaron a favor de la oferta de Lorena. El banco, tras revisar los incumplimientos de Nathan, empujó hacia la liquidación. Las matemáticas hablaban más que su carisma. Al final de la semana, Lorena estaba frente al edificio que Carlos llamó, listo para la conquista moderna. Esta vez era suyo. Llegó al patio en pantalones de lino y una blusa azul suave. Su cabello, recogido con un broche plateado, que fue de su madre. El sol golpeaba los ladrillos, calentándolos como huesos viejos que revivían. Inquilinos, algunos en jeans, otros en chanclas, se reunieron. La noticia corrió más rápido de lo esperado. Lorena subió a un borde del jardín y levantó la mano. No soy desarrolladora, dijo con simplicidad. Soy cuidadora y estoy aquí para reconstruir, no para reemplazar. El grupo guardó silencio por un latido. Luego alguien aplaudió y más. Una madre joven con un bebé en la cadera lloró. Un anciano de la DOSUA se quitó el sombrero. Carolina trajo una jarra de agua de Jamaica. Lorena repartió copias del calendario de mantenimiento y plan de renovación. Claro, escrito a mano. Transparente. No más avisos susurrados. No más puertas de oficina cerradas. Solo planes. Gente. Inversión compartida. Cerró la reunión con una línea. Voz calma pero firme. Empecemos las reparaciones juntos. Seguían hablando cuando Nathan apareció. El sol estaba bajo. Sombras largas. Lorena lo vio antes que nadie. Llegando por el callejón,
traje arrugado, cabello desaliñado, maletín colgando, como un accesorio que no sabía llevar. Esperó hasta que el grupo se dispersó y se acercó. «Olvidaste un documento», dijo. Lorena lo miró con cuidado. No estaba enojado. Aún no, pero había algo tenso tras sus ojos. Desesperación. Tal vez. O las últimas, chispas de alguien reescribiendo una escena ya terminada. Revisé cada archivo, dijo. No queda nada. Él abrió el maletín con un chasquido. Dentro, una carpeta gruesa, etiquetada. Derechos de medios y licencias. Cualquier cobertura de prensa sobre este proyecto, dijo, libro o documental. Me debes una parte. Lorena no rió. No se inmutó, solo sacó de su bolso una hoja, se la dio como un recibo final. Sus ojos escanearon las líneas. Su boca se apretó. «¿Lo escribiste en la cláusula de la sociedad?», preguntó. Ella asintió. «El año pasado, antes de que intentaras borrarme, la cláusula decía, en términos claros, que cualquier medio público, basado en transacciones o historia, estaba bajo discreción del accionista mayoritario». Él la miró, atónito. «¿Planeaste esto todo el tiempo?». «No», dijo suavemente. «Me protegí». «No es lo mismo», Nathan no respondió. Se quedó allí, maletín en mano. Carpeta olvidada. Lorena se giró hacia el edificio. Las luces se encendían, suaves, destellos dorados en ventanas, que resistieron décadas. No miró atrás, ni una vez, tras ella. Nathan quedó en el patio, mirando la carpeta, dándose cuenta que no era ni una nota al pie en la historia que intentó robar. Dijeron que su tiempo acabó. En cambio, construyó uno mejor. El contrato cruzó la mesa, como un último insulto, vestido de legalismos. Nathan estaba frente a ella, cuello arrugado, sonrisa tensa, desesperación casi pulida, en confianza. El documento impecable, en una carpeta de cuero etiquetada, acuerdo. Provisional para derechos de narrativa y uso de medios. «Es justo», dijo. «¿Harás algo con esto?» «Artículos, quizá una película. La gente mira. Y yo fui parte de la historia». Lorena no tocó la carpeta. Se recostó en su silla, manos cruzadas en su regazo, como si diera una lección repetida. «Ni siquiera leíste tu propia cláusula», dijo suavemente. Nathan parpadeó. Ella abrió un cajón. Sacó su copia del documento de reestructuración y lo puso entre ellos. Página 5, subsección 7C. «Renunciaste a todo. Reclamo narrativo», dijo Lorena. «El momento que transferiste control parcial a la entidad reactivada». Su rostro se endureció. «Me asesoraron», dijo. «Gente que no pensó que lo leería 2 veces». Lorena terminó por él. «Pero yo lo escribí, o más bien, restauré lo que Jaime y yo escribimos juntos hace 30 años». No alzó la voz. No se regodeó, solo se levantó y caminó a la puerta. Nathan no la siguió. Se quedó clavado, mirando el documento, como si pudiera reescribirlo con la mente. Ella se detuvo antes de salir. «Tú querías el reflector, yo quería que el tejado no goteara». Luego salió y no lo volvió a ver. Pasó un año. En ese tiempo, el edificio cambió, no solo en estructura, sino en alma. La pintura ya no se descascaraba. Los pasillos olían a cítricos frescos, limpiador y flores de azahar. No a polvo. Las unidades de arriba se renovaron, con cuidado, manteniendo molduras, tinas de patas, barandales de hierro que antes parecían pasados de moda, pero ahora eran eternos. Lorena mudó su oficina a la unidad 1, el departamento donde ella y Jaime vivieron cuando el edificio apenas era habitable. Las paredes ahora tenían fotos enmarcadas, en blanco y negro. Inquilinos de cada década, maestros, músicos, madres solteras, poetas, obreros, veteranos, en el patio. El roble creció más frondoso, dando sombra a bancas hechas a mano. Fue bajo ese árbol que organizó una jornada de puertas abiertas,
La gente llegó despacio al principio, residentes, funcionarios, vecinos curiosos, luego más, exalumnos, colegas, nombres que no oía en 20 años. Algunos trajeron flores, otros historias. Lorena estaba bajo el roble, un micrófono sujeto a su blusa. Carraspeó. Nunca quise una placa, dijo, ojos recorriendo a los presentes, ni un reflector. Quise lo que Jaime quiso, lo que muchos de ustedes han querido por décadas. Miró los rostros, viejos, jóvenes, curtidos, brillantes. No lujo, continuó, no espectáculo, solo estabilidad, dignidad. Un lugar donde pertenecer, sin tener que rogar. El aire quedó quieto, solo el susurro de las hojas arriba. Sonrió. La mejor venganza, dijo, no es el poder. Hizo una pausa. Es el propósito. El resto de la tarde pasó en luz cálida y charlas suaves. Niños corrían tras burbujas. Una violinista de 13 tocaba desde su balcón. Platos de galletas desaparecían de una mesa cubierta con un mantel tejido. Lorena caminó los pasillos despacio, su mano rozando los barandales, los recuerdos inundándola en oleadas que ya no dolían. Cada puerta tenía una nueva historia detrás, y ella ayudó a mantenerlas vivas. Al doblar la última esquina, una niña de no más de 7 años corrió por el pasillo, con un vestido amarillo y tenis desparejos. Se detuvo al ver a Lorena. Ladeó la cabeza. ¿Eres la dueña?, preguntó, ojos grandes. Lorena se agachó un poco, a su nivel, su sonrisa lenta y profunda. Sí, dijo. Pero más importante, soy la cuidadora. La niña asintió, satisfecha. Tomó su mano sin pedirlo y la jaló al patio, donde la luz caía como miel por los árboles y risas resonaban en las paredes, que Lorena temió que colapsaran. Ya no, nunca más.